tratar. Vamos a charlar con la diputada nacional Pamela Caletti, que estuvo presente en una maratónica sesión descontrolada. Recién escuchábamos parte de lo que había sido justamente la cuestión ayer en Diputados. Diputada Caletti, buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. Hola, muy buenos días, José, ¿cómo estás? Muy bien. Estábamos escuchando partes de las sesiones, de lo que se decían los cruces, quienes se levantaban para que no haya quórum. Un tema muy de nicho pareciera, ¿no? Pero que afecta a todos los argentinos. ¿Qué piensa de lo que está pasando hoy y de los números que consiguieron para aprobar estos proyectos? Bueno, la verdad que fue una sesión súper estresante. Yo llegué al Congreso a las 8 de la mañana ayer, porque previo a la sesión tenemos reunión de bloque, a las 8, a las 10 tenemos parlamentaria y a las 12 empezaba la sesión, imagínate, y terminamos pasadas las 12 horas. La verdad que creo que algo que fue muy positivo es que logramos la media sanción en universidades y en Garrahan, que fueron los dos primeros que tuvieron amplio debate. Hay que ver, yo creo que te doy por sentado que Senado va a sostenerlo también, esperemos que así sea y que el presidente entre en razón y no haga lo mismo que hizo con jubilados de discapacidad y lo vete, ¿no? Y si no, tendremos que sostenerlo, como probablemente tendremos que ir próximamente a recinto nuevamente con jubilados de discapacidad. ¿Qué te pasa cuando, por lo menos mi sensación es cómo se va dilatando esto, que muchas veces cuando tiene la palabra emergencia significa que es urgente, y en estas idas y vueltas con el veto de por medio, en otras cuestiones también, pareciera que nunca llega a tener un efecto? ¿Te pasa lo mismo a vos? ¿Sentís que a veces luchan en vano? Y ayer en recinto sentíamos, por un lado, una cierta desazón, lo conversábamos con algunos diputados, pero por otro lado habíamos logrado llegar al recinto. Nosotros el año pasado estuvimos 2 veces en recinto debatiendo lo mismo, debatiendo financiamiento universitario, y en ese momento ya la situación era de crisis. Originariamente yo presenté el año pasado el proyecto que llegó a recinto sobre emergencia en universidades y era por los gastos originariamente de funcionamiento de las universidades, que representa el 10% de los gastos. Pero después de eso, ya a fines de año, cuando sancionamos la ley, tuvimos que incorporar ya el resto de los gastos, que eran los salarios docentes del personal no docente. En crisis el 100% del gasto universitario de lo que es el funcionamiento y sueldos docentes. Este año la situación se agravó por segundo año consecutivo. La situación del año pasado le sumamos este año. Universidades viene funcionando con un presupuesto de 2023 que fue elaborado en 2022. O sea, es una realidad que no se puede desconocer. Que año a año volvemos a reeditar, y que además sabemos en nuestra banca que nos enfrentamos a la posibilidad de un presidente que no escucha, que es cruel, que no le interesan las universidades públicas, probablemente lo vete. Sé que en especial el bloque que conformás junto a otros diputados también del interior del país no han sido de los que han votado a libro cerrado cada una de las primeras leyes que ha enviado al Congreso del presidente Javier Milei. Hablamos sobre todo de ley bases, que han tenido algunas diferencias, pero en general han sido del bloque que han acompañado al presidente. O mismo, cómo es tu vínculo con aquellos que han acompañado en ese momento, pero ahora votan otras cosas. Preguntarte si cuando votaron hace 1 año y medio otorgarle las facultades delegadas al presidente Javier Milei o apoyar las ley bases, no sabían que esto iba a pasar y que en 1 año y medio iban a tener que votar leyes que vayan en contra de eso que habían votado hace 1 año y medio. Lo que pasa es que hace 1 año y medio, cuando apenas asumió el gobierno de Javier Milei, tenía un amplio consenso de los argentinos y estábamos al borde de una hiperinflación. Había todo un contexto de enfrentamiento político entre dos sectores que ya que eran el pasado, también con el gobierno de Javier Milei, y una posible desestabilización. Si, como quería un pequeño sector, el gobierno caía, antes caíamos todos los argentinos, caíamos los salteños, entonces y estábamos al borde de una hiperinflación, que vivimos lo que fue la época de la hiperinflación o la crisis del 2001, sabíamos que no podíamos someter a los argentinos a esa situación, y por eso se declaró la emergencia
Ahora, nosotros nos diferenciamos, jamás hicimos lo que quiso el presidente, como sí lo hicieron los libertarios. El presidente pidió declaración de emergencia por 4 años en 11 materias, y nosotros dijimos, eso es una locura, es imposible, le dimos de emergencia por 1 año solamente, sujeto a revisión del Congreso, y solamente en 4 materias, para que reestructure, para que organice, para que audite. Hubieron algunas cosas que se hicieron correctamente, como ejercer esas facultades para estabilizar la inflación y evitar, que es innegable que ha logrado estabilizar, pero en otras facultades se ejerció en forma realmente cruel y inhumana, y ahí es donde el Congreso tiene que poner límites. ¿Qué van a hacer cuando tengan que tratar el veto o en tu caso, qué vas a hacer cuando tengan que tratar el veto de jubilaciones y discapacidad? Bueno, yo ya lo he dicho públicamente, que yo voy a sostener mi voto sobre jubilados y discapacidad. Yo en mi caso particular he trabajado mucho con el área de discapacidad. De hecho, cuando fui ministra de Justicia de Salta, fue la única época en la historia de Salta en que discapacidad dependió de justicia. Porque tengo una concepción de la discapacidad no desde la salud o de tipo terapéutico, rehabilitadora, sino desde los derechos humanos y la justicia. Y claramente hay una situación de emergencia de los prestadores de salud. Todos sabemos, no hace falta ser especialista en derechos humanos para darse cuenta que si una persona con una discapacidad está por ejemplo, con un acompañante terapéutico, o está con fisioterapia, o recibiendo algún tipo de prestación y asistencia, y se cortan abruptamente estas, el retraso y el daño que se hace a la persona, en muchos casos puede llegar a ser hasta irreversible. Entonces, estamos hablando que son políticas públicas que costó mucho, y Argentina, en ese sentido, ha sido un ejemplo para hacer un retroceso de esta manera y con tal crueldad, ¿no? Después, si estás de acuerdo, te compartimos por privado el contacto. Ayer estuvimos hablando con Elena Cataldi, ella es de Fundación Equinoterapia del Azul. Contaba, muchas veces les preguntamos a las titulares de estas fundaciones o instituciones si tienen contactos con los legisladores para también poder expresar en primera persona lo que ocurre, y muchas veces no llegan hacia nuestros representantes, así que si te parece también está bueno que puedan conectarse para poder seguir laburando juntos. Sí, totalmente. Yo tengo contacto con varias organizaciones y fundaciones. De hecho, como diputada de la Nación hemos hecho muchas gestiones, porque en algún momento les cortaron desde el Estado Nacional los fondos, sometiéndolos a auditoría. Mira, por darte un ejemplo, en algún momento el Estado Nacional, que como no conocen la realidad de las provincias, y sometió a auditoría a El Pase, y El Pase es súper conocida, tiene décadas trabajando en Salta, y nosotros sabemos el enorme trabajo que están haciendo. Intermediamos también para que la auditoría se agilice, y mientras tanto no le corten las prestaciones, porque esas prestaciones se pagan los profesionales para que puedan ir los chicos. Entonces, como legislador nacional tenemos un enorme trabajo, no solo en recinto, sino también representando esos intereses, ¿no? A mi criterio, los legisladores tenemos que ser la voz de los salteños en el Congreso de la Nación, y acá ante el Gobierno Nacional, los intermediarios, ¿no? También, ¿qué impresiones te dan cuando compañeros tuyos de bancada eligen no votar o no acompañar proyectos de declaración de emergencia o aumentos a determinados sectores, pero cuando sí aparece un caso personal o los toca de cerca, sí votan o sí sienten que esos son proyectos prioritarios? Digo, se ha visto muy de cerca en el caso de discapacidad que recién cuando un diputado tuvo de cerca un hijo, una hija, un familiar con discapacidad, apoyó el proyecto y desoyó capaz órdenes de orden nacional o del Ejecutivo, o incluso ahora con la situación de las residencias médicas, también se escucharon voces en el Congreso de Diputados diciendo: mi hijo es médico y yo sé lo que siente. ¿Cómo es tu percepción cuando un diputado, un compañero de bancada, recién aparece o recién acciona cuando es de interés personal y no por sobre lo que entiende la mayoría? Mira, justamente los diputados somos por la Constitución representantes, en el caso, por ejemplo, del pueblo de la provincia de Salta. Yo soy una convencida de que no podés defender, no podés representar lo que no conoces. Ahora,
ese conocimiento no puede ser por una situación personal particular que te puede pasar. No es parte de nuestra función, es tomar contacto con esas personas en las cuales van a impactar nuestras decisiones, por sí o por no. Entonces, bueno, algunos diputados tendrán su conocimiento personal, me parece un conocimiento muy acotado. En mi caso, yo constantemente estos 4 años he salido al interior, por decirte, esta semana estuve en Camposanto, la semana pasada en el Galpón, en Mentán, la anterior estuve en Cerrillo, he ido a Arán, he ido recorriendo. Digo, no podés representar lo que no conoces y no podés defender realmente lo que no amás. Entonces, me parece qué bueno que por lo menos esos diputados han tenido esa experiencia personal, qué malo que no conozcan otro tipo, porque todo lo que tratamos en el Congreso de la Nación tiene repercusión en nuestra gente y tenemos que hablar con los incididos por esas decisiones, ¿no? Con esas personas que beneficiamos o perjudicamos. Te robo el último minuto, sabemos que estás ahí a punto de embarcar ya. Hoy es el último día para los acuerdos electorales, las alianzas electorales rumbo a las elecciones de octubre. ¿Qué pensás que va a ocurrir en Salta y qué postura tenés y en qué sector te sentís identificada y crees que vas a estar trabajando para octubre? Yo, la verdad que he estado trabajando, sigo haciéndolo porque el plazo vence a las 12, por una unidad, pero por un proyecto de oposición que sea racional y que no implique volver al pasado. Me resisto a volver al pasado. Aparte, los argentinos en las urnas dijeron que no quieren volver atrás, volver a la anarquía de no poder circular en las calles, volver a planes sociales en vez de tener trabajo digno. Entonces, pero tampoco es una opción estas decisiones crueles del gobierno nacional que no le importa a la gente, que es fuerte con los más débiles, con los niños con enfermedades realmente complejas, que por eso tienen que ir al Garrahan, con la discapacidad, con los jubilados. Creo que hay que hacer una defensa férrea al respecto a esos sectores, pero con racionalidad, planteando un modelo de país que no sea llevar la Argentina al retroceso y al pasado, ¿no? En ese esquema es que estaba buscando la unidad sin egoísmos y candidaturas, porque yo quiero un proyecto de país diferente, pero yo soy la que va a hacer tal cosa, no. O sea, no hay que poner el carro adelante del caballo. Entonces, bueno, tenemos un proyecto y después se verá quién ocupa cada lugar. Yo creo una construcción colectiva, creo que nadie sale solo, ya lo ha demostrado Salta, la Argentina. Esperemos, tenemos unas horas por delante para lograrlo, y si no, en función de eso buscaremos un proyecto que represente esta oposición al gobierno nacional racional. O sea, todavía no está cerrado. No hay nada cerrado. Está cerrado, sí, seguimos trabajando en la posibilidad de un frente provincial, pero que me parece las candidaturas vienen 10 días después. Primero está el proyecto, qué es lo que queremos y cómo nos vamos a plantar, y en función de quienes estén convencidos de eso y no con quienes quieran un cargo. Y a nivel personal, vos tenés ganas, más allá de que todavía no se definió y que no es prioritario, pero sí te gustaría encarar un nuevo desafío en el Congreso. Yo voy a seguir trabajando en este proyecto, o sea, tener un cargo de diputada o trabajar desde el lugar que sea, me van a ver trabajando igual. Creo que en función de lo que se plantee en el frente, nosotros tenemos que elegir los que estén en mejores condiciones para llevarlo a cabo. No antepongo mis expectativas personales por sobre el proyecto de Salta y de Argentina que nos merecemos, ¿no? Mañana hablamos con... Creo que las cosas sí pueden ser diferentes. Me resigno a dejarles este mundo a mis hijos, así que voy a seguir trabajando desde el lugar que me toque. Mañana hablamos, no con la diputada nacional, sino con la apoderada del partido. ¿Sí? Así es. Bueno, gracias por atendernos. Ojalá así sea. Abrazo grande. Que tenga buen día. Pamela Caleti charlando con nosotros después de la sesión. Está regresando raudamente a Salta, y es porque hoy cierran los frentes. Ella es apoderada del PJ y sabemos que hay una todavía negociación en puerta a ver si pueden conformar una lista competitiva y que las divisiones de sectores no terminen dándole una ventaja enorme a la Libertad Avanza, que sabemos que va única como representando al oficialismo, porque con el anuncio de Juan Carlos Romero de no participar en la elección, queda el oficialismo bajo únicamente la Libertad Avanza. Y por otro lado tenés Urtubey, que quiere ser senador por el peronismo,
Leavi, que quiere ser senador, por una pata capaz más kirchnerista, o eso es lo que se entiende. Y Estrada, que termina su mandato. Exacto. Y Gustavo Sáenz, que quiere, o el espacio del gobernador, que quiere también mandar su propia propuesta a competir estas elecciones. Ya nos meteremos en esa cuestión. Pero